Buenos días, estudiantes de grado décimo. Esperando se encuentren muy bien en esta cuarentena. Para esta semana nosotros tenemos la guía que habla sobre vectores. ¿Listo? Entonces, pues, ¿qué es un vector? Un vector es un segmento de recta orientado, ¿cierto? Que va a tener tres características fundamentales. La magnitud, que me dice el tamaño, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces este vector tiene un tamaño de 5. El sentido, hacia dónde está apuntando la flechita, entonces aquí es noreste. Este sentido viene dado por la rosa de los vientos, que nosotros conocemos de geografía. Y la dirección, que es un ángulo que forma el vector con respecto a la horizontal, en este caso hay 30 grados. Los vectores pueden ser descompuestos en dos vectores que son perpendiculares. Uno que es vertical, que se dice que está en la dirección J, y otro que puede ser horizontal, que se dice que está en la dirección Y. ¿Cómo calculo el valor de esas componentes rectangulares? Entonces hay una ecuación, la van a encontrar ustedes en su guía, la magnitud del vector A multiplicado por el coseno del ángulo. Para este vector, entonces tenemos 5, coseno de 30 da 0,86 y 0,86 multiplicado por 5 me da 4.33. A de Y es la magnitud del vector A multiplicado por el seno del vector, y eso para este caso fundamental, entonces tenemos que 5 por el coseno de 30, que vale 0,5, 0,5 por 5 me da 2.5. Ahora veamos la dirección, el sentido. Está en dirección noreste. La componente horizontal va hacia la derecha, significa que es positiva, y la componente vertical va hacia arriba, significa que es positiva. ¿Listo? Entonces me va a quedar 4,33 en la dirección horizontal más 2,5 en la dirección vertical. Hay que tener en cuenta hacia dónde es el sentido. Si por ejemplo tuviéramos un vector en este sentido, la componente horizontal es positiva, pero la vertical es negativa. Si está en este sentido, la componente vertical es positiva, la componente horizontal es negativa, y si estuviera en este sentido, las dos componentes son negativas, para tener en cuenta en la ejecución del punto número 1. La segunda parte que vamos a ver dentro de la guía va a ser la suma geométrica. La suma geométrica es una suma que es muy bonita, porque lo único que se preocupa uno es para la geometría. Me dan dos vectores, el vector A, el vector B. Uno ya sabe que las flechitas me indican hacia dónde están apuntando. ¿Listo? ¿Cómo hago la suma geométrica? Entonces, cojo el vector B, lo traslado de tal modo que la colita quede en la puntica del vector A. Este es el mismo vector B. Entonces, la suma va desde la cola del vector A hasta la cabeza del vector B. Esta es la diagonal, esta viene a ser la suma geométrica. Como vemos acá, lo único que hago es trasladar un vector con respecto al otro y más o menos imaginarme hacia dónde, o trazar, imaginarme no, sino trazar hacia dónde me da la resultante. Cuando yo trazo esta línea punteada, estoy construyendo una figura geométrica que se llama el paralelogramo. Se llama también suma del paralelogramo, y es coger los vectores, trazar las paralelas punteadas y trazar la diagonal mayor. Esta me viene a dar la suma de los dos vectores en la forma geométrica. La tercera parte de nuestro taller nos habla de la suma analítica. Me dicen que me van a dar dos vectores, dos o tres vectores o más vectores. La magnitud del vector A vale 3. Su dirección va a valer un ángulo de 45 grados y su sentido va a estar en dirección noroeste. Noroeste hacia arriba, hacia la izquierda. El vector B va a ser 4 unidades de tamaño, un ángulo de 60 grados, una dirección de 60 grados, y en la dirección sureste. Sur hacia abajo, este hacia la derecha. La primera parte que debo hacer es anotarlos en forma vectorial. Entonces para eso debo hallar las componentes rectangulares. A de X, como es oeste, me va a quedar negativa, menos 3 coseno de 45, y eso en la calculadora me arroja un resultado de menos 2,12. A de Y, me dice que es norte, o sea que es positivo, 3 seno de 45, y me va a dar 2,12. No olvidemos que en clase de trigonometría hemos visto que cuando el ángulo vale 45 grados, tanto el seno como el coseno son de igual valor.
de tal modo que el vector A me va a quedar como menos 2,12 en la dirección Y, que es A de X, más 2,12 en la dirección J, o sea, eje vertical. Hallo las componentes del vector B. B de X es igual a 4 coseno de 60, que me da 2, y B de Y va a ser igual a menos 4 seno de 60, y eso me va a dar menos 3,46. ¿Por qué A de X me da positivo? Porque es este, hacia la derecha. ¿Por qué B de Y me da negativo? Porque es sur, que es hacia abajo. De tal modo que el vector B me va a quedar anotado como 2i menos 3,46j. Bueno, continuando con el ejercicio, ya tenemos las componentes rectangulares del vector A y del vector B. Vamos a hacer la suma. Entonces, la suma es una suma normal. Entonces me queda A más B vector va a ser igual a menos 2,12 más 2 me da menos 0,12. Más 2,12 menos 3,46 me da menos 1,34. Esta va a ser el vector suma. Pero a nosotros también nos interesa saber cuál es su tamaño, cuál es su longitud. En este caso aplico el teorema de Pitágoras, donde elevo al cuadrado la componente en X, más elevo al cuadrado la componente en Y. Esta suma, hecha en la calculadora, me da 1,81. Y al hallar la raíz cuadrada me queda que la magnitud del vector A más B va a ser 1,34. Ahora, ¿qué más me interesa? Me interesa saber el ángulo. El ángulo lo puedo calcular con las razones trigonométricas. La inversa de la tangente, que va a ser A de Y sobre A de X. Entonces, tangente de menos 1,34, que es A de Y, dividido menos 0,12, que es A de X. Esta operación en la calculadora me da que el ángulo que va a formar ese vector suma va a ser de 84,88 grados. Lo otro que me interesa es el sentido, la tercera característica. Me interesa la magnitud, la dirección y el sentido. El sentido es sur-oeste. ¿Cómo lo determino? Pues miro los signos. A de X hacia la izquierda, oeste. A de Y hacia abajo, negativa, hacia abajo, que es sur. Y con eso podemos calcular la suma, la magnitud, la dirección y el sentido del vector suma. Chicos, ya con esto pues creo que podemos desarrollar la guía número 2 de esta cuarentena. Quedamos entonces pendientes para el día miércoles encontrarnos a las 5 de la tarde para los que estén interesados en la plataforma de Zoom. Yo les subí al muro la información, la invitación para que estén pendientes de esa información a las 5 de la tarde el día miércoles 29 de abril. Recomendarles que por favor en el muro no se suben las actividades. Las actividades se suben en una parte donde dice asignación. Si están trabajando en el computador, aparece al lado izquierdo del computador. Si lo están haciendo desde el celular, entran a física, buscan su salón, porque hay unos subgrupos. Entonces, por ejemplo, si están en 10.2, ingresa a 10.2, busca la asignación, ver asignación, ahí le dan subir el archivo y una vez suban el archivo, les da la opción de enviarla. Así se entrega la información. Espero que se encuentren muy bien y que pasemos una feliz semana, una feliz tarde.